días telepensantes, miércoles ya 24 de mayo. Y les tengo ya notición. Se acerca la ley de medios. Sí, el cuco. Viene el cuco, se está acercando cada vez más. Y todo comienza con una noticia que sacó La Tercera, acusando al contingente policial de Gabriel Boric en su asistencia al partido del clásico de Universidad Católica, partido del cual Gabriel es fan, acuérdense. La noticia no es esta. Boric reclamó por Twitter la noticia, y esto sí es lo que quiero contarles, desmintiendo que estaba con todo este contingente. Es más, recuerden que incluso el día de ayer les puse la declaración de un carabinero que explicaba que esto no era real. Se inició entonces una discusión en la que empezaron muchas personas a pedir ley de medio. ¡Wow! Todo ciudadano. A lo que varios medios de comunicación respondieron con más de la misma noticia, con más detalles, por supuesto. Como que se picaron. Se los digo así en el fondo, para que se entienda. Entonces Boric reclama que la prensa tiene que ser certera, que hay que tener cuidado con la información y todo este tipo de cosas. Entonces la prensa se picó y empezó a sacar más noticieros. Telepensante se lo cuento así porque así es. Y no les voy a contar los detalles de cada noticia, porque, insisto, lo relevante es este punto. Que si Boric andaba o no con todo este contingente, porque eso ya lo conversamos el día de ayer. Y es verdad, porque también lo rectifica la prensa. Y esto realmente es grave. Miren, les voy a leer el tuit de Boric. Yo entiendo que La Tercera tenga una línea editorial crítica del gobierno, está en todo su derecho y amparados de la libertad de prensa, pero les pido que en su ánimo de golpear no inventen noticias falsas con fuente en off, involucrando a otras instituciones como Carabineros. ¡Wow! Y tal y como les mostré ayer en la noticia, pusieron entonces a un carabinero a desmentirlo. ¿Cómo respondió la prensa? Con más titulares, como este. Así fue la visita del presidente Boric al Estadio Santa Laura. Ustedes lo están viendo en pantalla. Otro titular, la tensa relación de Boric con la prensa, de acusar irresponsabilidad a pedir no inventar noticias. ¿Y nosotros qué hacemos, telepensante? Lo mismo que la prensa, porque aquí yo soy muy crítica muchas veces de la prensa, pero tienen razón. No vamos a permitir que nadie intente censurar a ningún medio de comunicación, porque esto es vital para la democracia, telepensante. Vamos a ver lo que nos dice la sabiduría del Boric del pasado. En un tuit, ustedes ya saben. Intentos de censurar o disciplinamiento a la prensa por el gobierno son inaceptables. Libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y la separación e independencia de los poderes del Estado son esenciales para la democracia y debemos defenderlos siempre, le moleste a quien le moleste. Año 2021. Bueno, el Gabriel Boric del pasado muchas veces tiene respuestas que son sabias y contingentes, ustedes lo podrán ver. Ya, pues nos vamos al tema de Loncón. Loncón hizo ayer un punto de prensa hablando en mapudungún. Y yo la verdad no entiendo absolutamente nada de esta lengua muerta, pero espero que sea mejor que su inglés, porque ya hemos visto a Loncón hablando en inglés y realmente es paupérrimo. E hizo toda una parafernalia de telepensantes. ¿Por qué? Porque recordemos, se les están pidiendo sus antecedentes académicos. Vamos a ver las imágenes. Inche Mañumanta Universidad de Santiago Tañi Incan Niquedau Catañi Cheñen. La discriminación y odiosidad que ha vivido la académica están ampliamente descritas a través de una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres que se ha desarrollado desde diversos mecanismos de protección. Es por ello, o en ello se establece que las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la violencia de género digital, especialmente aquellas que son parte o han sido parte de la esfera pública y política. Ustedes se podrán haber dado cuenta. Lo único que hizo fue victimizarse y defender su postura de por qué no entrega sus antecedentes académicos, lo que me parece penoso ya a estas alturas. O sea, ella viaja por el mundo con un personaje que se inventó, y digámoslo así, el personaje público que ella se inventó, porque todos los políticos se inventan personajes públicos, y el que ella se inventó es el de una mujer mapuche académico. Bueno, queremos saber si efectivamente es mujer académico mapuche. Entonces ella dice que esto es por su apellido, que esto es porque ella es mujer, que aquí hay misoginia, racismo y todo un sinfín de victipunto. Cuando lo único que queremos saber si es que realmente es académico, al igual que lo queremos saber con Michelle Bachelet, y no es precisamente por su apellido francés, digámoslo así.
Queremos saber, al igual que el pelado Bade, que se inventó un personaje de enfermo de cáncer, si es que efectivamente el pelado Bade tiene cáncer. Y resultó que no lo tenía. Y todo esto no es porque sea ni mujer, ni mapuche, ni nada. Queremos saber, es lo mínimo, porque ella trabaja en una universidad estatal, ella se inventó un personaje, fue electa por estas razones, y es lo mínimo para la transparencia de un país y la democracia. Eso es todo, Elisa. ¿Saben qué es lo más ridículo y patético de todo esto? Que 1.261 académicos respaldaron a Loncón y denunciaron un alarmante odio racial, clasista y de género. ¿Pero qué es esto? Y vamos a hablar ahora del único constituyente mapuche, hablando de todo esto porque claramente no les dio para elegir más. Habían 3 candidatos, todos hombres. Parece que para ellos la paridad no corre, porque tienen otros victipuntos, ¿no? Bueno, resulta que uno de ellos era profesor, el otro era topógrafo en el norte y el tercero es miembro de... Mejor les voy a leer. En una entrevista en la plataforma Laboratorio Constitucional, Aliwen Antileo, que es el que efectivamente resultó electo, detalló que es abogado, que en el año 1986 regresó en el exilio en Suiza, integró el, escuchen bien, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, las Juventudes Comunistas y más tarde colaboró en la fundación de la Coordinadora Arauco Mayeco, popularmente conocida como la CAM, de la cual también fue vocero. Y lo dice así nomás, así de suelto cuerpo. Este es el constituyente electo. ¿Será una broma todo esto, mi querido telepensante? ¿Algún fiscal habrá escuchado este cuento que esté tan relacionado con instituciones que han cometido actos terroristas? Como que no importa. Bueno, se reunió con los constituyentes electos, estos poquitos electos de la lista del indulto, de la lista de Gabriel Boric, y ustedes se preguntarán por qué. Porque necesitan cada uno de los votos, telepensantes. Los votos del oficialismo más los de Antileo sumarían 17. Bastante lejos de los 21 que ellos necesitan para tener poder de veto, pero bueno, todo suma, ¿no? Y aquí no quiero ser latera, pero tengo que recordarles, aprovechando la instancia, que Republicanos solo tiene poder de veto, que necesita los votos de Chile Vamos para poder concretar cosas reales. Vamos a ver qué es lo que dice este señor Antileo. Vamos a retomar el tema del caballero. Decirle no a toda nuestra demanda puede tener como efecto en el plebiscito de salida de diciembre si no hay ningún derecho consagrado para los pueblos indígenas que se llame a votar rechazo. Y ya que estamos en esto de los derechos de los pueblos indígenas, vamos a hablar de un tema muy reciente, porque la CONADI, Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, ejecuta cifras récord para la restitución de las tierras indígenas durante el año 2022. El director nacional de la entidad señaló que uno de los desafíos trazados para este año es avanzar en la restitución de tierras, pero habilitadas, impulsando una política de equipamiento productivo de los predios. ¿Y quiere más privilegio el señor Antileo? O sea, le van a dar más tierra que años anteriores, tierras que ya fueron devueltas en ocasiones anteriores, pero que ellos vendieron, y no conformes con las tierras, van a ser equipadas por recursos públicos, telepensantes. La oferta programática global de subsidios y programas de la CONADI en 2022 fue de 62.592 millones de pesos, llegando a 13.324 personas, beneficiarios finales. Voy a repetir la cifra: 62.592 millones de pesos. ¿Para cuántas personas? Reitero, 13.300 personas y fracción. Yo no voy a decir nada con respecto a esto, lo van a decir a ustedes. Completen ustedes la oración, saquen ustedes los cálculos que quieran, no sé, ustedes vean cómo gestionan esta cifra, porque realmente es... No lo voy a decir. Díganlo ustedes en los comentarios, los voy a leer mañana, de todas maneras. Bueno, parlamentarios de oposición, la Comisión de Educación firman
ofician al ministro de Educación en relación a las nuevas políticas activistas del ministro. Recordemos que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en conjunto con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presentaron un documento con orientaciones para la inclusión de la comunidad LGTBQXYZ+H² en el sistema educacional. Y sí, a mí me molesta esto, telepensante, que es darle contratar a la gente que tiene una orientación sexual particular como si fuera discapacitada. ¿Qué necesidades especiales puede llegar a tener una persona que tiene una orientación sexual de nicho, digámoslo? En serio, ya paremos la estupidez, y perdón que lo diga de esta manera, pero es que ¿por qué no invertimos los mismos recursos en orientar a la comunidad en lenguaje sordomudo, en personas que no pueden ver, que son ciegas? Explíquenme ustedes. Insisto. Es que miren de qué se trata el tema. Este último incluye una serie de recomendaciones pedagógicas en el marco general de la política de la sexualidad, afectividad y género promovida por el gobierno. ¿Por qué el gobierno tiene que ¿Por qué el gobierno tiene que recomendar políticas de sexualidad, afectividad y género, telepensantes? ¿No les parece que los políticos se están pasando varios pueblos? ¿Por qué un político tiene que recomendar lo que ustedes tienen que pensar, sentir y todas estas tonteras? ¿Les parece anormal, ustedes telepensantes, que un político les recomiende esto? Por suerte, el diputado Stefan Schubert, parte de la Comisión de Educación, sostuvo que un escenario de educación en donde tenemos 50.000 desertores del sistema de educación, donde tenemos serios problemas en la calidad de la educación, de seguridad y de violencia en los colegios, y también hay tomas, etcétera, escasez docente. Sin embargo, el ministro de Educación persiste en su mirada ideológica. Perfecto lo que dice el diputado Stefan Schubert. Está perfecto. Y miren, además, relacionado con esto, el diputado Urruticoechea presenta un proyecto de ley para impedir el ingreso de los expertos sexuales a las salas de clase. Miren, leo lo que dice el diputado: prohibir el ingreso a las salas de clases y a las escuelas a personas ajenas a los establecimientos que lleguen a realizar charlas de educación sexual. ¿Saben qué? Ustedes podrían pensar que esto es ser cartucho, como decimos en buen chileno, pero no, telepensante. Estamos hablando de que esta gente quiere meter a la comunidad escolar completos desconocidos. ¿Ustedes creen que esto está bien? Que vayan a saber ustedes, esta persona que ingrese de manera fugaz, vaya, hable con sus hijos y les explique quizás qué tontera y les meta quizás qué conceptos en la cabeza y después se va. ¿Ah? ¿Y quién asume las responsabilidades? Cuando uno ingresa a un colegio, hay cierto prestigio que tiene el colegio, cierta, no sé, los papás preguntan en relación a este colegio, experiencias anteriores, y obviamente esto incluye a los profesores y a todas las personas que trabajan ahí adentro. Y estos pretenden que entre un completo desconocido a la comunidad escolar a insertarles ideas ni más ni menos de cómo sentir, cómo pensar y cómo vivir su sexualidad a tus hijos. ¿Ustedes creen que esto está fuera de lugar? No, está perfecto. La iniciativa indica que sean los padres quienes entreguen su consentimiento para estas actividades, pues, según explicó el parlamentario, los padres son los primeros educadores y el Estado no puede pretender ese derecho y deber. Con el fin de resguardar ese derecho, solo podrán entrar quienes tengan permiso expreso del director del establecimiento con el consentimiento de los apoderados, quienes pueden optar por excluir a sus hijos. ¿Ven? Está perfecto, eso es lo que plantea el parlamentario en su proyecto de ley. No es ridículo el cuento. Si acá no es ser cartucho, no es ser extremo conservador, no, telepensante. Miren, yo les voy a mostrar en pantalla. Ustedes están viendo a una mujer, o no sé cómo se autopercibe en realidad, yo lo visualizo como una mujer, quizás qué cosa se le puede llegar a ocurrir qué es, pero que se autopercibió ciega. ¿Y saben lo que hizo? Se mutiló los ojos porque ella consideró que debió nacer ciega. Eso es lo que ustedes están viendo aquí a un costado en mi pantalla. Esto está pasando en Estados Unidos y como ustedes podrán ver, hay gente que lo defiende.
Hay gente que se está mutilando las partes del cuerpo, los brazos, los ojos, porque se autoperciben que debieron nacer discapacitados. A este extremo está llegando la ideología de género. O sea, ya no es un hombre, que se los he contado en otras ocasiones, de 50 años que se autopercibe como niñita de 5. Ya no es una persona que se autopercibe perro, gato, caballo, que también se lo he mostrado en los videos finales de este noticiero, que es real, telepensantes. Se los voy a poner también, les voy a poner un video al final de este noticiero para que vean que esto es cierto. Pero lo que ustedes están viendo a mi costado es un video de una persona que se autopercibe ciega por esta estupidez de la ideología de género. ¿Hasta dónde vamos a permitir que esto llegue, telepensantes? Estas son las ideas que están insertando los medios de comunicación, los centros educacionales a nuestros hijos. Bueno, y pasando al siguiente tema. Crimen, encuentran 2 cadáveres el día de ayer en la autopista en la ruta 78 en Cerrillos. Se investiga robo con homicidio. Vamos a ver las declaraciones de la ministra Toa. Bueno, en primer lugar quisiera decir sobre estos delitos, son un tipo de delitos que vemos periódicamente y que antes en Chile no eran habituales. Son un tipo de delitos que tenemos que detener la escalada en que han estado hace ya varios años. Nosotros llevamos con un incremento de los homicidios desde el año 2016 y ese incremento ha ido asociado a mayor presencia de armas de fuego y también a prácticas para cometer estos homicidios más horribles, más realmente que generan un impacto y un shock en cualquiera que se informe. Y sabemos que para enfrentar ese tipo de delincuencia requerimos un tipo de estrategia que implica un Estado más organizado, en mejores condiciones. Por eso nuestro gobierno tiene hoy día una estrategia contra el crimen organizado. Bueno, dijo un poco lo obvio, ¿no? No tenía mucho más que decir. Sale en libertad condicional el ex senador Jaime Orpiz. En pantalla podemos ver las imágenes del momento en que sale de la cárcel. ¿Sabe lo que dice? Que hay muchos políticos que financian sus carreras de forma irregular, de todos los sectores. Y voy a leer. Respecto de que a algunos se aplicó una mano durísima y respecto de otros o no se investigó o se hizo la vista gorda. Creemos que la justicia cuando no es pareja no es justicia. ¿Qué me dicen de esto? Bueno, sería bueno que a lo mejor el señor Orpiz, si ya está en esta actitud de ser tan un poco irreverente y de decir que no fue justo para él porque hay más personas que debiesen estar en la misma situación que él, que nos cuente, ¿no? Que nos cuente, porque esto no es un misterio para los chilenos, que hay corrupción y que no se castiga y que no se sanciona. ¿De qué se le acusa para los que no estén enterados al respecto? En breve, el 7 de enero del 2022 Jaime Orpiz se entregó a la justicia para cumplir con los 912 días de reclusión que se le restaban por pagar la pena impuesta. Se le condenó en calidad de autor de 6 delitos consumados de fraude al fisco y 2 delitos consumados de cohecho en el marco del denominado caso Corpesca. Había sido formalizado a través de boletas falsas desde la empresa del grupo Angelini, además del mal uso de asignaciones parlamentarias del Congreso. ¿Y por qué a los Angelini no les pasó nada? Buena pregunta, ¿no? Y último tema, pero no menos importante, querido telepensante, la supercomisión de expertos. Recuerden que no porque sean expertos constituyentes o abogados constitucionalistas, no quiere decir que no tengan una postura política o ideológica claramente definida. Comenzó el día de ayer a votar el documento final que van a entregar, ¿cierto?, a los consejeros constituyentes electos por la ciudadanía. Y salieron varias cosas, pero fue aprobado de manera unánime el Estado social y democrático de derecho. No sé si tenían mucho más que hacer, telepensante, porque esto está en los bordes que nos pusieron los dictadores constituyentes de Chile Vamos y el Partido Comunista, ¿no? Y el famoso Estado social y democrático de derecho ha sido un álgido punto de debate académico y político. No quiero profundizar mucho en esto porque ya lo hemos hablado varias veces y la verdad es que no hay tiempo, pero sí les quiero recomendar 3 cosas. Lo primero, las columnas de la Vane Kaiser, que ha hablado varias veces de este tema desde una perspectiva filosófica. Lo segundo, el día de ayer publicamos una carta al telepensante de William Tapia, que es profesor, filósofo y politólogo, en relación al origen de este tema del Estado Social y Democrático de Derecho, porque el Diego Chalper considera que tiene un origen de derecha y no lo es.
Entonces ayer está publicado para que ustedes lo vean. Y también tenemos la exposición de don Rodrigo Poyanco a precisamente la Comisión de los Expertos. Él es abogado constitucionalista, amigo de nuestro canal y tiene una postura bastante crítica al respecto. Su exposición se llama Alerta y como es amigo de nuestro canal, nos entregó esta documentación para ustedes telepensantes, para que estén informados de la visión que él tiene con respecto a al Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, vayan a escuchar estas videocolumnas, estas cartas, estas exposiciones de 3 personas con visiones distintas. Y van a poder enterarse de que, como ya lo hemos dicho varias veces en este canal, esto no hace más que habilitar en nuestro país el socialismo del siglo XXI. Vamos a ver, por favor, las declaraciones de un experto constitucional que participa de la comisión de expertos precisamente del Partido Comunista. Empezaron ustedes a conversar. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que empezaron a salir personas de derecha que decían que la subsidiariedad podría ir al mismo tiempo que el Estado social de derecho. ¿Y tú qué piensas de aquellas declaraciones, digamos? Sí, yo creo que ahí es muy importante justamente los 12 bordes y en particular el que establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me parece que eso no solo una garantía en sí misma, sino que yo creo que es la principal señal de que efectivamente tendremos una nueva constitución, porque eso supone un giro respecto de lo que ha sido la lógica estatal subsidiaria imperante hasta hoy. Y es cierto, la subsidiariedad no está explícitamente en el texto vigente, claro, pero sí ha marcado la dinámica de cómo el Estado se ha relacionado con la sociedad y sobre todo cómo ha sido su relación con los derechos sociales. O sea, un Estado que solo interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Exacto. Un Estado social y democrático de derecho es un Estado que se define por los derechos que garantiza y que se pone como horizonte para toda la sociedad la disminución de las brechas sociales y por lo tanto la conducción de la sociedad hacia condiciones de más justicia social y de igualdad social. Y eso es un cambio significativo. Al igual que Tellier y muchos miembros de este partido y personas del socialista y demás, insisten en que esta es la constitución habilitante que ellos necesitan para el socialismo del siglo XXI. Se los hemos dicho varias veces en este canal, pero hay gente que no quiere entenderlo. Y bueno, si ustedes ven referentes como por ejemplo el señor Ferraioli, que también lo ha nombrado La Habana en sus columnas, que pretende homologar las constituciones del mundo mundial para terminar en una constitución única, global, van a entender que esto no solo habilita el socialismo del siglo XXI en cada país por separado, sino que habilita también el globalismo telepensante, que ya sabemos que es una quimera de varias cabezas y que para muchas personas puede ser un abstracto, pero está ahí, la agenda avanza y existe. Y hay documentación patente de esto. Si la Organización de Naciones Unidas se reúne permanentemente y publica todas sus perversiones e intenciones perversas. Esto cambia todos los parámetros del constitucionalismo telepensante, que de hecho en su inicio pretende limitar el poder político. Y lo que hace este nuevo constitucionalismo del socialismo del siglo XXI es absolutamente lo contrario. Es al revés, es darle más atribuciones a los políticos mediante los derechos sociales. Elimina a los privados, que somos nosotros, telepensantes, no los grandes empresarios. Elimina a los privados y los pone en segundo plano en relación a las iniciativas. Y lo que hoy tenemos es precisamente lo contrario, pone primero los privados y después al Estado. Bueno, este tema es súper largo. No nos da el tiempo para discutirlo en este programa, pero en esencia es malo. Vayan a ver todo lo que les recomendé. Y con esto me voy a despedir, queridos telepensantes. Recuerden, nuestra intención es ampliar el debate público, seriamente, aunque a veces nos riamos, seamos sarcásticos para que esto sea un poquito más ameno, pero esa es nuestra intención. Así que los dejo con el siguiente video a continuación. No se olviden, pongan un like, dejen un comentario, compartan este contenido para ampliar la comunidad de telepensantes
y me despido. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Hay que suspender el proceso constitucional, porque es imposible construir el segundo piso de tu casa cuando te están incendiando el primero. ¿No te parece lógico? Sí, hay que suspender el proceso constituyente. El país vive la mayor crisis de seguridad de su historia moderna, pero mientras esto ocurre, la clase política quiere que vayamos a elegir consejeros constitucionales para diseñar el Chile del mañana, mientras el Chile del presente se quema. ¿No te sorprende que entre toda la batería de medidas para frenar la delincuencia, las que anuncian los mismos políticos que firmaron el acuerdo para una nueva constitución, nadie haya planteado ni siquiera la posibilidad de suspender el proceso constitucional? Y no lo van a hacer, porque hacerlo significaría reconocer su error, reconocer que se equivocaron. Mientras esto pasa, mientras la casa se quema por partes y lentamente, quieren que construyamos una casa nueva. Pero estamos en una emergencia. Estamos en un punto decisivo para no convertirnos en un país más del continente latinoamericano, en un Estado social y democrático de derecho, como Nicaragua, Colombia o Venezuela, todos países donde reina o ha reinado el crimen organizado. Y seamos claros, nos impusieron la construcción de una casa nueva. Sí, nos impusieron, porque fuimos muchos los que en su momento dijimos lo irracional que era este proceso sin un plebiscito de entrada, para que los ciudadanos, los soberanos de este país, decidieran si querían hacerlo o, por el contrario, decirle a la clase política que primero se apagara el fuego que consumía nuestra casa. Y esto te lo decíamos a finales del año pasado. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que este nuevo acuerdo por una nueva constitución sacaría un 80% de aprobación? ¿O usted cree que ni siquiera alcanzaría un 50% para ser habilitado? Con la delincuencia, la inflación y la inmigración desbordada, ¿usted cree que la ciudadanía aceptaría que el tema central de discusión del próximo año sea otra vez una nueva constitución? Y no es que veamos el futuro, ni que tuviéramos datos de inteligencia para saber lo que se venía, sino que la realidad misma es la mayor de todas las fuentes de información. Y hoy tenemos a una clase política desconectada de la ciudadanía y sus preocupaciones. Y ahora se están dando un baño de agua fría con esa misma realidad, aunque algunos todavía viven en una realidad paralela. Hola Moncrearte, Colectivo El Pony, les recomiendo seguirla, están con obras de teatro muy buenas. El mismo día que volvieron a balear a 3 carabineros, el presidente se ríe de nosotros. Se ríe y nos recomienda seguir al colectivo El Pony, porque dice que tiene obras muy buenas. Irónicamente, la obra de teatro que tiene en cartelera hoy este colectivo es No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad. Y no solo el futuro se lo está tragando la oscuridad, sino también el presente. Lo que se tuvo que hacer hace un par de meses era llevar una agenda legislativa por parte de los parlamentarios, porque el gobierno no lo iba a hacer, para permitir que el fuego no se siguiera expandiendo, para atacar lo urgente, los grupos terroristas en el sur, la violencia y la delincuencia crecientes y la inmigración descontrolada. Mientras todo esto ocurre, y solo una semana después de la muerte del tercer carabinero, uno de los miembros más importantes de uno de los partidos que hoy nos gobiernan, también se ríe en nuestra cara y nos habla de paz perpetua, de alianza entre los pueblos y de hospitalidad universal. La migración es imposible de tener en el mundo mientras el mundo no tenga paz perpetua, alianza entre los pueblos, hospitalidad universal y respeto irrestricto al derecho a autodeterminación de los pueblos. La migración es imposible de tener en el mundo. Nos dirán que es una posición extrema dentro de la alianza de gobierno, pero no lo es. Este internacionalismo es la ideología que comparte todo el Frente Amplio. Luchan por un mundo justo, pero no pueden mantener ordenada ni siquiera su propia casa. Quieren un mundo sin fronteras para lograr la paz perpetua, pero no pueden detener a un lanza en el barrio Meix. El pensar en organismos internacionales, la idea de la constelación posnacional de Habermas o la paz perpetua de Kant, que son temas muy antiguos, o el viejo internacionalismo de la izquierda, es un tema que tiene que volver a estar presente. Nuestro presidente también leyó a Kant y a Habermas y comparte los sueños de Daniel.
Desde Ocultocracia hemos sido majaderos en repetir este internacionalismo de la izquierda, porque no creen en la soberanía de sus ciudadanos. Somos carne de cañón para este proceso revolucionario de carácter internacional. Y esto es lo que muchos no quieren entender, pero que de a poco con los datos se están dando cuenta. Que el proceso revolucionario que vive Chile, que quieren institucionalizar con una nueva constitución, es un proceso que poco tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos chilenos. Somos sus ratas de laboratorio para experimentar, aunque suene duro escucharlo. Cuando la clase política quiere tomar una medida, por pequeña que ésta sea, para intentar paliar en algo la crisis que viven los chilenos, sale el internacionalismo a defender ese proceso revolucionario en marcha y no a los chilenos. La propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando así el acceso a la justicia de víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad. ¿No te parece extraño que el representante para los derechos humanos de la ONU tenga los mismos reparos frente a un proyecto de ley que el Frente Amplio y el Partido Comunista? Muchos se están cerciorando de teorías que creían descabelladas, que la agenda de la ONU es muy similar a la de la extrema izquierda, pero la realidad siempre se termina de manifestar. El proceso constitucional chileno responde a esos intereses internacionalistas. El Frente Amplio y el Partido Comunista siempre fueron los principales impulsores. Sí, los impulsores de este cambio en el ordenamiento institucional del país, para construir esa paz perpetua de Kant, esa hospitalidad universal. Si uno lee a Kant en su idea de la paz perpetua kantiana tiene mucho de esto de ONU, ¿no? Y de hecho, la fundación de la ONU tiene mucho de kantiano, ¿no? Quieren que en esa casa que se nos incendia recibamos al que necesita ayuda, cuando el deber de todo hogar es primero resguardar y velar por el calor y bienestar de los miembros de ese mismo hogar. Es hora de que nosotros, los chilenos, nos levantemos frente a esta locura que vivimos y digamos fuerte y claro que no queremos construir una casa sobre el fuego que nos quema. No queremos construir una casa sobre las cenizas de lo que alguna vez fue Chile. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente, y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en nuestra bio. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.